Se instaló el pesimismo entre los inversionistas por la extensión del mandato de Xi Jinping por otros 5 años en China. El yuan tocó mínimos en 14 años frente al dólar. Las acciones de empresas chinas listadas en la bolsa de Hong Kong y en otros mercados cayeron. El índice Hang Seng se hundió 6,4%. Con el resultado del Congreso del Partido Comunista, que incluyó la reconformación de miembros del Politburó y la ausencia de un grupo de oficiales que han respaldado reformas de mercado, entre ellos el premier Li Keqiang, el vicepremier Liu He y el gobernador del Banco Central Yi Gang. Con una economía que creció en el tercer trimestre 3,9% anual, la economía china es mejor a lo esperado porque en el segundo trimestre apenas creció 0,4%. Y esto en gran parte por las medidas de confinamiento que se activaron conforme surgían contagios de COVID-19. Recordar que China tiene una política de cero COVID-19 que ha sido defendida, reafirmada, sostenida por el gobierno y el propio presidente. Le agradezco a Daniel Lemus, especialista en política exterior de China del TEC de Monterrey, que nos acompañe esta tarde. Hola Daniel, ¿qué representa para ti estos otros 5 años y la manera en la que ocurrió este anuncio en este Congreso, con las imágenes que dieron la vuelta al mundo, retirar a Hu Jintao, de este Congreso públicamente? ¿Cuáles son tus lecturas? Gracias, Gabriela, por la oportunidad. Mira, en primer lugar, creo que no hay ninguna sorpresa, porque lo que ya se anticipaba era la consolidación del poder en manos de Xi Jinping. Y lo que vimos en las cámaras respecto al antiguo presidente Hu Jintao de retirarse de manera sorpresiva justo antes de la votación para determinar los nuevos estatutos del Partido Comunista, no es más que el reflejo de una jugada política que se estaba fraguando desde años atrás. Incluso podría decirse que desde el año 2012, cuando Xi Jinping va a inaugurar su primer mandato como presidente del Comité del Partido Comunista Chino. Y desde entonces, la pugna al interior de las facciones de China han sido cada vez con mayor énfasis ganada justamente por el presidente Xi Jinping. Entonces, en ese sentido no hubo ninguna sorpresa. Lo que observamos fue la continuidad de la concentración del poder en las manos de un solo hombre. Ahora, el poder puede servir para mucho, pero cuando tienes una economía acostumbrada a crecer a tasas de 9%, que empieza a crecer mucho menos y con unas presiones sociales fuertes, pues no todo está ganado. ¿Qué me dices en particular de la política económica, la ruta económica que estás viendo en cuanto a política del presidente Xi? Me parece que lo más importante para el presidente Xi, la obsesión más grande de él desde que llega al poder en 2012, es cómo configuramos un partido comunista que no se vaya a caer y a debilitar. Por eso es que pareciera que si vemos la primera cara de la moneda, es decir, el partido garantiza gobernar más de 1.400 millones de personas generando crecimiento económico, la primera lectura nos parecería absurdo que el presidente esté privilegiando, por ejemplo, la política de COVID-0 frente al crecimiento económico. Sin embargo, no hay que olvidar que el otro lado de la cara de esa moneda justamente es la enorme desigualdad social que se presentó en China desde el proceso de apertura y reforma económica hace más de 40 años. Entonces, de alguna manera, para las clases más desfavorecidas en China, la idea no es cuánto crecemos, sino la idea puede ser cómo tenemos un gobierno fuerte que nos permita, de alguna manera, ir reduciendo esta brecha en los ingresos y que permita al ciudadano común, ordinario, tener las posibilidades de una vida digna. Y en este sentido no hay que olvidar que el Partido Comunista pues hizo un esfuerzo mayúsculo para sacar de la pobreza más de 700 millones de personas. Me parece que hay que ver los dos lados de esa moneda para tener una visión un poco más, digamos, objetiva de lo que está pasando. Y en los dos lados de esa moneda, Daniel, perdóname que insista, está el crecimiento económico. Y entonces aquí la pregunta, sabiendo que además ya entró el gobierno a mano dura con las empresas que son globales, chinas, Alibaba, Tencent, Huawei, por ejemplo, que las empresas extranjeras en China están también poniendo la duda sobre qué representa esta mano dura de Xi. Preguntarte, ¿acaso la respuesta tiene que ver con esa prosperidad común que han promovido y que se refiere a repartir? Pero sin crecimiento no se puede hablar de ello tampoco.
No, sin crecimiento no se puede hablar de ello, evidentemente. Y está pues la idea de que mucho de lo que se dice es parte del discurso para fortalecer la imagen de Xi Jinping. Entonces aquí como el gran enigma es cómo puede mantenerse el Partido Comunista teniendo legitimidad en un régimen que no es democrático, sino genera el crecimiento económico oportuno. Pero me parece que habría que ver esta solución al enigma en una visión de mediano y largo plazo. Y en esa visión de mediano y largo plazo, lo que caracteriza al régimen de Xi Jinping no es poner la mirada en el 2024 o en el 2026. Recordemos que el gran proyecto de China, esta idea de que China vuelva a ser una nación próspera con un ingreso de un país de renta media alta, es hasta el año 2049. En esa visión es que fortalecemos primero. Fortalecemos primero la liberación económica, el crecimiento económico, mayor libertad a la gente, evidentemente, mayores aspiraciones individuales, o fortalecemos un partido que se muestre mucho más monolítico. Y me parece, desde hace más de 5 años, Xi Jinping apostó por lo primero, un gobierno fuerte y después veremos cómo se va acomodando lo económico. ¿Es la mejor apuesta? No lo sé, pero tal vez desde ahí tenemos que mirar lo que sucedió en esta semana, justamente en el 20º Congreso del Partido Comunista. Perfecto, pues desde ahí queda esa interrogante entonces, este crecimiento económico tan necesario para un país del tamaño de China y para el mundo y los efectos que tiene para el mundo. Gracias, Daniel, por esta perspectiva. Al contrario, muy buena tarde.